sin fin. Capítulo 12, segunda temporada. Doble traición. Hola a todos, estamos otra vez aquí. Lo que voy a explicar ahora es fundamental y repercute directamente en la historia. Vamos a conocer el motivo por el cual Leticia se tuvo que ir de Ibarrondo, pero primero les voy a contar lo sucedido en Madrid. Mientras Macario oprimía Madrid y dominaba Ibarrondo, los poblados y ciudades se sumaban a prole desde todas las direcciones. La comunidad crecía en gente y necesidades. Algunas ciudades adoptaban la Constitución de Miranda, aunque la mayoría mantenía su organización caótica, y por ello era necesario fortalecer la sede de prole para enviarles ayuda humanitaria y orientación. Los nuevos edificios de la organización se equiparon y distribuyeron como viviendas, laboratorios y talleres de fabricación. A él se trasladaron maquinarias desde muchas fábricas abandonadas de Madrid y sus cercanías. A todas las máquinas se les quitaron los circuitos quemados y se reemplazaron por nuevos sistemas de control analógicos. También se mudaron científicos y trabajadores especializados provenientes de distintos puntos de la península. Lentamente se reconstruía la comunidad científico-tecnológica necesaria para el anhelado desarrollo. En toda la región se conocía la existencia de la sede central de prole. Los líderes de las comunidades madrileñas apoyaron la iniciativa, colaborando con mano de obra e insumos a cambio de aportes tecnológicos para sus colonias. Se propiciaba un fluido intercambio comercial y ello mantenía a todos conformes. A todo esto Macario continuaba sentado en su sillón, disfrutando de los logros del rey José, un rey que nadie podrá reemplazar, y él mucho menos. Los 40 trasladaron inicialmente su base militar a Turégano, a los que se sumaron las Amazonas, un nutrido grupo de valientes mujeres a caballo que decidieron hacer justicia no tan solo en la guerra, sino que también luchaban contra el arcaico machismo que reinaba entre las tropas reclutadas. Aunque parezca insólito tener que hablar de machismo en pleno siglo XXI, estas féminas lo padecieron a diario, logrando hacerse respetar a base de golpes de espada o contundentes cachetazos si la ocasión lo ameritaba. Las amazonas se harían famosas fundamentalmente por su bravura en batallas claves para prole y llegaron a ser tan legendarias y respetadas como los mismísimos 40 de José. Entre ambos cuerpos formaron un ejército impenetrable que se movía por todo el frente de batalla, en especial por las zonas unificadas, colaborando en eliminar al ejército de los rescatadores y los monjes locos. Yo estaba al tanto de las grandes batallas. En mis ratos libres soñaba ser un hábil guerrero que luchaba con honor y valentía en ellas. En cada expedición que partía desde Madrid quería colarme para combatir, pero Adrián, que me había adoptado como su hijo, a pedido de Sam, no me dejaba partir hacia ninguna de ellas. Él argumentaba que yo era más necesario en Ibarrondo para crear las alarmas y sistemas útiles que hacen que ganemos la guerra. Yo soñaba con ser un héroe, pero trabajaba todo el día perfeccionando mecanismos o sistemas que hacían que cada partida nueva de armas sea mejor que la anterior, más eficiente, más liviana. También había fabricado un equipo especial para mí, esperando con ansias el día que me llamen a luchar codo a codo junto a los 40. Jamás perdí la esperanza, por más lejana que la encuentre. El territorio unificado no tenía ni gobierno formado ni organización institucional establecida. Todo era un caos organizado, pero no dejaba de ser caótico y tenía un molesto hueco en su centro que era Madrid. Con un rey autoritario y muchos poblados disconformes, la zona central se encontraba al borde de una revuelta a la que nadie veía solución. Los originarios no dejaban de ser aquellos viejos idealistas que no veían los problemas que se avecinaban, o astutamente los dejaban pasar pensando en la posibilidad de que Macario tenga que hacerse cargo de una vez por todas. Pero parece ser que el rey estaba interesado en temas más domésticos, como por ejemplo en lo que pensaban de su persona los habitantes de Ibarrondo, a quienes seguía dentro de los muros de la colonia y espiaba sin disimulo, en especial a aquellos que solían quejarse de su gobierno. Fue precisamente por ese tema que se produjo un altercado en La Tijerita, la peluquería de nuestra amiga Leticia. A Macario no le gustaba nada que en ella se sepan todas las novedades del gobierno, aun antes que las conozcan algunos miembros del propio gabinete. El famoso «sí, lo dijo Leticia»,
Era una frase que se escuchaba mucho en la corte y especialmente fuera de Ibarrondo, en boca de los mismísimos líderes de las otras colonias que aprovechaban para enterarse de los planes macarianos. Hubo una persona en toda esta movida que intentó sacar ventaja de la situación, Jofranca. El líder no titubeó un instante en sembrarle dudas a Macario. Lo llamaba a menudo. Hasta se hizo pasar por su aliado fuera de Ibarrondo mientras provocaba todo tipo de inseguridades al rey, llevándolo incluso a la paranoia misma. Fue gracias a Jofranca que Macario quiso ponerle punto final a la tijerita y, por supuesto, a Leticia. El local se encontraba fuertemente vigilado y las novedades comenzaron a menguar, hasta que un buen día llegó a nuestros oídos la intención que tenía Macario de terminar con Leticia. Se organizó una reunión urgente convocando a toda la plana mayor de los originarios. El tema se estaba desmadrando y no teníamos mucho tiempo para organizar alguna maniobra que logre salvarla. Adrián y María, al enterarse que la vida de su hija corría grave peligro, organizaron su salida de Ibarrondo a sabiendas de que ella nunca querría irse, pero pese a su insistencia lograron convencerla para que abandone de inmediato el lugar. El plan contaba con la ayuda de Prole, cuyos líderes tuvieron una reunión con Leticia y le explicaron que precisaban de sus capacidades de espionaje al norte de la península, aludiendo a sus habilidades, ya que nadie podría llevar a cabo este trabajo como ella. Algo que, en realidad, era verdad. Se necesitaba organizar una red sólida de espías que permita a nuestros aliados ganar la delantera en la guerra que se estaba llevando a cabo. Leticia lo dudó por largos minutos, porque no quería abandonar a su familia. Tampoco podía vivir sin sus amigos, y mucho menos sin la tijerita, pero sabía perfectamente que tenía los días contados, y con la condición de que su marido trabaje con ella. De manera oculta, partió de Ibarrondo para sumarse a los 40. Bueno, ya se han enterado por qué Leticia estaba en Mondragón, y aprovechando que San está distraído en los controles, continúo yo con la historia. La tijerita dejó de funcionar como centro de información, y pronto supimos que Jofranca estaba detrás del tema. El líder no hacía más que llenarle la cabeza a Macario con que esa fuente de rumores tenía que terminar, pero en realidad él temía que descubrieran su doble papel en aquella historia, y la mejor forma sería cortando a la fuente de raíz. Jofranca, de ese modo, había logrado ganarse la confianza de los demás líderes, de Macario, y a su vez unificar a la posición, pero a mí este tío no me da ninguna confianza. Prole lo estaba dejando crecer, y no frenaba sus ínfulas de revolución. En medio de este embrollo se suscitó un hecho que lo cambió todo. Un envío de enseres desde Ibarrondo hasta su colonia Juan Carlos I fue atacado en el camino y todo su cargamento robado por hombres encapuchados. Esto puso a Macario en alerta. El rey rápidamente envió tropas para encontrar dónde estaban los productos robados. Sus soldados dieron vueltas a medio Madrid. En cada colonia que ingresaban dejaban un revoltijo imposible de ordenar. Destrozaban todo a su paso. Esto enemistó más aún a Ibarrondo con los otros poblados, y entre los líderes se llamaban por teléfono para intentar una resistencia de última hora. Cuando los enviados llegaron a Vallecas para buscar los productos robados, fueron atacados y expulsados del poblado vallecano, y lo mismo sucedió en otras 3 poblaciones cercanas. Macario, al enterarse, envió más tropas. La situación ya no tuvo retorno. El límite entre lo hostil y la agresión se había acortado sin remedio, hecho que Jofranca no dejaría de aprovechar unificando cada vez más poblados en contra de Ibarrondo. Él era el responsable a cargo de la revuelta, pero nunca se expuso ante Macario. Trabajó entre las sombras de manera siniestra, exponiendo la vida de gente inocente con tal de conseguir el poder. Jofranca había realizado una jugada magistral. Por un lado, hacía creer a Macario que estaba de su parte, y por otro, era el organizador de los ataques a Ibarrondo. También se aprovechó de la distracción de Prole, que estaban ocupados unificando la península y peleando una guerra atroz contra los rescatadores en el norte. Todo esto nos lleva al mes de noviembre, entre ataques furtivos y matanzas esporádicas en donde nadie se hacía responsable. El entorno de Macario achacaba esta ola de violencia a los rescatadores. Decían que dentro de Madrid había quedado algunas células activas, pero nadie sabía a ciencia cierta quiénes eran ni dónde se escondían. Y por el otro bando, los líderes de las colonias acusaban a Macario de déspota. Jofranca era un genio jugando a la guerra de guerrillas, y todos se encontraban sumidos en un caos que desembarca en la reunión del Consejo
del 12 de noviembre. Ese día de la reunión del Consejo transcurría como tantas otras. Los originarios hacía meses que se habían retirado de la institución, que ahora estaba formada por los amigos de Macario en su mayoría, y por algunos valientes vecinos que intentaban en vano hacer de contrapeso a la voz autoritaria del monarca. Como ya era costumbre en los últimos tiempos, los gritos y las discusiones desorganizadas fueron el motivo central del encuentro. Los macarianos dominaban la escena, sumando a ello la total falta de líderes fuertes ante la ausencia de prole. Las fuerzas eran desiguales. Macario ganaba cada batalla legal e imponía su ley de manera implacable, aun cuando las medidas a tomar confronten con la voluntad de la mayoría democrática de Ibarrondo. Ello nos había llevado al borde de una guerra civil en Madrid y era cuestión de tiempo para que todo detone violentamente. Vientos de guerra recorrían las calles de la ciudad. Irónicamente, aquellos vientos que se esparcen en el norte del territorio para despojarlo de la injusta opresión invasora eran los mismos que en Ibarrondo sumían en absoluto desamparo al pueblo, indefenso ante todo, desnudo de libertades, ahogados en gritos silenciosos, pujando por su integridad. Todo se encaminaba al caos. Pero ese día quedará grabado en la memoria del pueblo. Ese día marcó el comienzo de una nueva etapa en Ibarrondo. Durante la reunión, y mientras Macario se dirigía hacia la entrada del lugar, fue increpado por un nutrido grupo de ciudadanos que gritaban por su destitución. La gente comenzaba a levantarse contra su monarca. La Guardia Real los mantuvo alejados durante unos minutos, pero la turba era incontenible. Algunos de sus integrantes corrieron a cerrar la puerta del recinto, quedando el monarca junto a su guardia en inferioridad numérica evidente. Macario gritaba pidiendo orden. Sus soldados intentaban frenar la embestida, pero de a poco iba cediendo terreno y resultaron arrinconados junto a su rey, rodeados sin escapatoria por la turba enfurecida. La mayoría de los insurrectos pertenecían a Ibarrondo. A estas alturas todos en la colonia podían reconocer a sus vecinos, a todos menos a un pequeño grupo que se infiltró entre los demás. Nadie los vio venir, ni supo su origen o prestó atención a su presencia. Nadie imaginó aquel cuchillo certero que se incrustaba en el corazón de Macario, robando su despreciable humanidad. El puñal quedó clavado en su pecho y en las retinas de los testigos, incrédulos, partícipes de la historia, aún sin querer serlo. Los momentos siguientes ya se los pueden imaginar. Gritos, todos corriendo, desesperación. La Guardia del Rey persiguió a los asesinos durante varias calles, pero los prófugos lograron evadirlos y desaparecieron misteriosamente de Ibarrondo. Jamás se conoció su identidad, por lo menos de manera oficial. Los rumores crecieron hasta convertirlos en sicarios que alguien había pagado para hacer el trabajo sucio. Eso sí, del autor intelectual nadie supo nada ni se molestó en averiguarlo, tal vez porque a estas alturas era mejor quedarse sin monarca que continuar viviendo en opresión. La reunión del Consejo quedó suspendida luego de decretar oficialmente la muerte de Macario y disponer de 5 días de riguroso luto. Durante esos días, los macarianos lloraron a su rey y el pueblo se encerró en sus hogares para no provocar enfrentamientos en vano. Lo que más preocupaba a todos era quién iba a tomar el sitio de Macario. Nadie se imaginaba a Ibarrondo sin monarca. Con el poder acéfalo surgieron nuevos problemas. Desde fuera de Ibarrondo festejaban la noticia como si fueran épocas de carnaval. Hubo celebraciones en cada pueblo de Madrid y los líderes más influyentes aprovecharon el momento para fortalecer su mandato, prometiendo el crecimiento de sus colonias hasta convertirse en los verdaderos gobernantes de toda la región. Ya no importaba quién era el sucesor directo de Macario, porque en todo Madrid se pugnaba por acceder al trono. Puertas adentro de Ibarrondo la situación era aún más desesperante. Todos sabíamos que el nuevo rey debía contar no solo con el apoyo interno, sino que necesitaba sumar fuerzas por fuera de la colonia para evitar futuros magnicidios. El dilema yacía en nombrar a un líder que propicie la concordia interna y externa, o abrir el juego hacia la totalidad del territorio y unificarlo para fortalecer la paz social. El Consejo de Ibarrondo se reunió primeramente para tratar la frágil situación. Durante todo un día deliberaron sus miembros intentando lograr el equilibrio deseado, pero el problema era la falta de liderazgo que había en la colonia, debido a que Macario había logrado exaltar su figura, opacando a cualquiera que se cruce en su camino. La decisión no fue tomada únicamente por el Consejo.
Por primera vez en mucho tiempo se llamó a los representantes de varios sectores de la colonia, incluyendo a los originarios. Era necesario el consenso absoluto para decidir el futuro de Ibarrondo. La decisión final no se hizo esperar. Había que abrir la frontera de Ibarrondo y extenderla a todo Madrid. El nuevo líder debería gobernar todo el propósito de unificar. El siguiente paso fue llamar a concilio general en la ciudad, con la participación de todos los líderes y representantes del territorio. A la reunión acudieron unas 300 personas en representación de sus pueblos, con la idea de resolver definitivamente la situación. En el recinto se encontraban varios líderes que pugnaban por acceder al cargo, pero solo un par tenían la chance de lograrlo y el apoyo necesario del resto. Los originarios propusieron adoptar la Constitución de Miranda del Ebro, que abolía la monarquía constitucional, y fue en ese preciso momento en el que todo se descontroló. Jofranca contaba con esta propuesta de los originarios. Lo tenía todo organizado. En cuanto se escuchó, comenzaron los gritos y hasta hubo disparos en el interior de la sala. Todos gritaban alabando al rey José y alegando que con una constitución así se rompería con sus deseos. Los originarios fueron rodeados por los matones de Jofranca y expulsados a empujones de la sala. Muchos líderes se opusieron a que se los echara, pero fueron acallados a punta de pistola. La votación final quedó reducida solo a Jofranca. Jofranca había logrado su cometido. Todos pensaban que su liderazgo nos llevaría a la gloria, y el que no lo pensaba era acallado. El flamante monarca asumió el cargo como Jofranca I de Madrid y prometió traer la paz y el progreso a la región. El centro de poder de Madrid no estaría situado en Ibarrondo. Desde ahora, la Comunidad de la Rueda sería capital del territorio. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿De verdad Jofranca nos llevaría a la paz? Si los rumores sobre él resultaban ciertos, lo único que conseguiremos de su reinado es más violencia. Cuando la limosna es buena, hasta el santo desconfía. Esta frase repicaba en mi mente mientras miraba pasar al rey saludando al pueblo desde su caballo. Lo que todos sabían internamente en Ibarrondo resultó ser nuestra peor pesadilla. Jofranca no tardó en demostrar su fuerza imponiendo medidas aún más violentas que Macario. Durante las siguientes semanas, sus tropas recorrían Madrid, arrestando a todo aquel que considerase peligroso para sus planes, y en esas excursiones fueron a parar a la cárcel varios líderes que habían votado en su contra durante la asamblea. La excusa que ponía el rey era la de restablecer el orden en la región, culpando a las personas más influyentes de ser partícipes de la inseguridad y el caos, y lo peor del caso, acusaba a Prole de apoyar a Macario durante su reinado, permitiendo esparcir la tiranía. Hasta ese entonces, Prole había logrado mantenerse con perfil bajo sin entrometerse en la situación de la ciudad para no entorpecer las misiones de sus tropas, ni complicar la relación con Macario. Pero Jofranca tenía otros planes. El paso siguiente del monarca fue reunir tropas y rodear los nuevos edificios de Prole, donde se encontraba la base de la tecnología y el verdadero poder de Madrid. El rey sabía que, apoderándose de la tecnología, se apoderaba del poder real y desbarataba los planes de Prole. Evidentemente, no compartía sus ideas de progreso y equidad. Jofranca estaba al tanto que los 40, las Amazonas y Ana, junto a los guerreros de Prole, se encontraban en el norte comprometidos en una encarnizada guerra y no podrían ayudar en Madrid. En ese momento, todo se desmoronaba. La situación era desesperante. Todos los integrantes de Prole que quedamos en la ciudad estábamos encerrados en los edificios esperando el peor final. El pueblo de Madrid no comprendía lo que pasaba. Jofranca los había convencido o comprado con falsas promesas, y a muchos líderes menores que tenían ansia de poder les había ordenado aniquilarlos en caso de sobrevivir al ataque de las oficinas. Prole era ahora una amenaza latente a la paz y nadie podía ayudarnos. Para esas fechas, muchas villas de Madrid cerraron sus puertas y activaron sus defensas por miedo a que Jofranca y sus tropas penetrasen en sus poblados para cazar a los colaboradores de Prole. Mientras la península se unía, el gran agujero en su centro se agrandaba. Desde las oficinas resistimos el tiempo necesario para avisar al resto del territorio que Jofranca nos tenía asediados y era inminente nuestra caída. Prole se encontraba desprotegida. Todos sus guerreros estaban batallando muy lejos y por mucho tiempo no podrían regresar a Madrid. Las órdenes fue concisa. Debemos destruir la tecnología y esconder los planos que la contenían, esperando a que Jofranca no logre convencer al pueblo de fusilarnos por alta traición.
Nos encontrábamos acorralados y sin salida visible, pero sabíamos que las guerras que en ese momento se estaban produciendo en todo el territorio eran fundamentales para el futuro del mundo que queríamos construir, aunque nosotros en Madrid debamos sacrificarnos. El programa de hoy llega hasta aquí, pero la historia no termina, porque mientras pasaban estas cosas, en el norte del territorio se desataba la Gran Guerra, que relataremos en el próximo capítulo. San, corta que terminamos por hoy.